Les damos la bienvenida a este nuevo episodio del podcast Hazlo Simple. Un podcast de salud emocional para quienes buscamos ver simple la complejidad de la vida. Yo soy Cointa. Yo soy Andrea. Y tenemos un invitado muy querido, Aarón Albarrán, es psicólogo. Estamos súper contentas de tenerlo aquí para el tema de hoy que a mí me emociona mucho, que es sexualidad y salud mental. El camino de la sexología o el campo sexual en algún punto llega a mí precisamente por esa falta de información como profesional. Y pues bueno, en ese momento nos preparamos en algún momento con el doctor David Barrios, sexólogo mexicano y médico, con un corte que en ese momento se manejaba como humanista. Posteriormente ya algunas cuestiones conductuales en el sentido de la atención a la sexualidad. Y pues bueno, aquí estamos para saber un poco más, ¿no? A mí me viene a la mente en esto de salud sexual el tema tal vez opuesto, como ¿cómo sabemos si tenemos algún trastorno de la sexualidad? Porque bueno, están definidos algunos y ahorita vamos a hablar de los más comunes, pero ¿cómo empezar a sospechar que algo no está funcionando bien en mi sexualidad personal o en mi sexualidad en relación con una pareja, por ejemplo? Fíjate que eso es bien importante porque básicamente nos tenemos que centrar en qué está impactando para que no exista el deseo y la respuesta sexual. Y también no está mal no tenerlo en el sentido de... ¿Por qué? Porque hay gente que no regularmente va a tener los mismos impulsos, digámoslo así, sexuales que A o B, ¿no? A o B van a ser diferentes en ese sentido. Esto de lo que hablas es de, podríamos llamarle que es como las personas asexuales, o sea, que no tienen un deseo sexual. Sé que ahora ya hay una clasificación un poco así como personas que no tienen un deseo sexual ni un interés en tener una relación sexual con alguien y que hoy en día se ha validado más que está bien y que puede ser así, no tiene por qué catalogarse como un problema. Fíjate que cuando llegan al consultorio, llegan muy cargados de etiquetas, ¿no? Si soy asexual, si soy esto, si soy el otro. Ahí hay que orientar mucho en el sentido de desprendernos de las etiquetas, tanto sociales como diagnósticas, porque en algún momento también son un problema, de decir, bueno, vamos a irnos a lo básico, ¿no? En esta evaluación, digámoslo así, ¿qué es lo que tú disfrutas? Conocer más el entorno, ¿no? ¿Por qué tienes que tener tiempo? A lo mejor, ¿qué importante para ti es esperar? E inclusive te excitas más con una computadora que con tu novia, ¿me explico? Y claramente que nos va a superar esos diálogos en algún punto porque somos de otra generación. Si nosotros tenemos chicos que tienen mucha evitación social por N cosas, ya no se saben relacionar directamente en esa parte. Entonces suele ser para ellos una alternativa en eso. Pero aquí viene la gran pregunta, o sea, ¿será bueno o será malo en ese sentido? Porque estamos perdiendo esas interacciones con un otro en ese aspecto. Entonces hay grandes revuelos en eso. Y sobre todo remitirnos a lo que se haya investigado o proponer otras cosas, pero lo que sí es real es que esto viene avanzando muy fuerte. Y en el tema, como decía Coy, de los trastornos, entonces podríamos aterrizarlo a que puede haber gente como con más deseo sexual y gente con menos deseo sexual, pero dentro de que eso no le afecte de manera directa como individuo no tiene por qué ser malo, ¿no? Dependiendo, es que ahí, por ejemplo, nos tendríamos que contextualizar en cómo se está gestionando él o ella con lo que está experimentando con eso. Porque obviamente hay algunos casos que se da una sobreestimulación del entorno en ese sentido, las funciones que tiene el propio acto, ¿no? La función que tiene el relacionarme a través del sexo, si es placentero o muchas veces es para buscar un poco de cercanía. Entonces sí tenemos que ver esas dimensiones, pero el norte va a estar en la función que está teniendo y sobre todo indagar si no hay otras condiciones hormonales.
Por eso en ese sentido trabajar multidisciplinariamente es bien importante, porque lo primero que hay que hacer en ese punto, dentro de los contextos de intervención, es, ve a ver al médico internista, ni siquiera a un urólogo o una ginecóloga, ve a ver al médico internista. Vamos a canalizarte para allá, vas a comentar la situación, vamos a observar qué estudios te va a hacer en ese sentido y me los puedes traer a mí para entonces empezar a ver cómo vamos a estar trabajando, porque necesito saber si existen otros factores que estén promoviendo que yo tenga muchas ganas, por así decirlo, o no tenga ganas. Y el médico internista, porque es un médico que va a evaluar de manera más integral todo pues a toda la persona, y no nos vamos a enfocar específicamente en una parte de su cuerpo, sino que a lo mejor este médico internista nos va a decir, no, pues está teniendo un problema de tiroides, o un problema de diabetes, o hipertensión, o trae un tema de, no sé, hasta como de fatiga crónica, o sea, como un montón de cosas que... Sí, que van a impactar. Van a impactar. Entonces, eso es muy importante y hay veces que no se hace de esa manera, porque el médico internista es el que va a decir, ahora sí, necesitamos apoyarnos con ginecología, necesitamos apoyarnos con el urólogo. Entonces, y esta es la parte que necesitas trabajar con el terapeuta. Afortunadamente, con el médico que trabajó eso, comprende mucho la parte conductual. Entonces se hace un trabajo muy bonito porque es, en efecto, da mucha orientación en ese sentido. ¿Qué excesos y deficiencias está viendo en los sistemas que componen al cuerpo? Eso es lo que va a ver él. Y dice, mira, vamos a hacer esto, esto y esto. Y ya lo vamos trabajando en ese sentido, ¿no? Pero entonces... siento que también esto tiene que ver con, no sé si la palabra que voy a usar es correcta o la estoy a punto de inventar, pero como desgenitalizar la sexualidad, o sea, no enfocar todo en, si el problema es el deseo, seguramente está en tu pene o en tu vagina, pero no en cualquier otra parte del cuerpo, ¿no? Que creo que es muy común que cuando hay un problema sexual, las personas voltemos a ver de inmediato como qué está pasando en los genitales, cuando en realidad puede estar pasando algo en el cerebro, porque puedo estar deprimida, o puede estar pasando algo en mis hormonas en general del cuerpo, otras hormonas, no solo las que impactan en la parte sexual, o incluso en mis niveles de azúcar, de presión, de un montón de cosas que no es solo en los genitales, ¿no? Sí, claro. O sea, en ese sentido, por ejemplo, cuando hemos trabajado casos en psicooncología, que las mujeres pierden el seno, o sea, literalmente los profesionales con los cuales colaboramos refieren esta parte, ¿no? Fíjate que ella va a entrar a una etapa donde sí vamos a tener que quitar el seno, entonces sabemos que por protocolo tenemos que tener una orientación en pareja, para en efecto atender todas estas condiciones de la relación, de la cercanía, inclusive de que se sientan disminuidas al hecho de perder el seno. Y que prácticamente, como en esta parte muchas veces se pierde sensibilidad, si nosotros tenemos una persona que generaba orgasmos a través de los senos, por decir algo, ¿cómo la podemos orientar en el sentido de que con su pareja, dada la situación que tiene, puedan autoexplorarse, tener esta cercanía más empática con el cuerpo? Y cómo todos los procesos cognitivos que se van dando, atenderlos, porque las ideas intrusivas están a flor de piel, ¿no? O sea, en ese sentido. Pero por decir algo, ¿no? De que viene algo que va a cambiar radicalmente tu forma de acercamiento. De experimentar. En tu experiencia tratando esto en el consultorio, ¿qué es lo que más llega? ¿Cuál es el tipo de quejas, problemas con los que llegan más las personas? Aquí va la lista. Déjenme ponerme... Prepárate. Okay. No, pues es muy interesante porque yo creo que viene... Empezando, me gustaría hablar de la disfunción eréctil, porque yo creo que... Hablemos de eso.
sí es un tema muy cultural, donde pocos hombres se dan la oportunidad de atender esa parte. Y más o menos como en un 80% puedo decir que los que llegan al consultorio son referidos del urólogo, no llegan a psicoterapia. Okay. Entonces siempre el urólogo me dice, mira, tiene mucha resistencia en notar cómo va a venir el tratamiento, porque a lo mejor le pusieron una bomba de vacío, todo esto, ¿no? Entonces, para él está siendo un tema donde se ve afectada su masculinidad, porque el urólogo tiene mucho contacto con eso, o sea, es muy empático con la persona que trabajamos, entonces los orienta bien en ese sentido, que van a venir cambios, es un proceso gradual, no quiere decir que su sexualidad se acabe, pero al final de cuentas, sí es un gran tema donde en el momento de hablarlo entre hombres en la terapia, tenemos que construir antes de cualquier otra cosa una relación muy cercana con la persona, porque es un tema y el salto de valor que tienen muchas veces es decir, la verdad, a mí me cuesta mucho trabajo venirte a plantear mis problemas de mis genitales. Me siento aturdido, me da mucha pena. Y inclusive lo han dicho, ¿no? Siento que esto es para jotos, o sea, a ese nivel, ¿no? Sí. Pero hay que entenderlo también porque tienen, bueno, más bien tienen una educación en ese sentido donde nunca se preparan para los cambios venideros en la vida por, en algunos momentos, malos hábitos de cómo se han gestionado a lo largo de su cuidado físico. Por ejemplo, el consumo de tabaco, el alcohol, las adicciones. Okay. Condiciones así que empiezan a impactar en ese aspecto o en algunos casos también de no cuidarse sexualmente, entonces adquieren papiloma, por ejemplo, condiciones así, ¿no? Uh-huh. Que vienen determinados cambios, en algunos casos ya exacerbados. Entonces sí es todo un tema con ellos porque hay que construir esa relación y gradualmente irlo acercando a la pareja. Porque muchas veces también hay parejas que en efecto deciden no acompañarlos en el proceso. Entonces es un gran golpe donde se derrumban muchas cosas. Wow. O sea, ¿te refieres a terminar la relación? ¿O... Terminar la relación, yo no esperaba esto, condiciones así. Que sí, por usos y costumbres también resulta un tanto difícil. ¿Y te ha tocado que haya personas con disfunción eréctil que no tengan un componente biológico, sino que sea más un tema cognitivo? Sí, o emocional. El tema es la demanda muchas veces dentro de la relación de pareja. Lo que vemos mucho es la demanda de las mujeres en ese sentido por tener coito con su pareja. Uh-huh. Por lo regular llega la mujer y expone, ¿no? Es que mi pareja ya no me toca, yo me siento muy frustrada y todo esto, ¿no? Cuando evaluamos la situación misma, vemos que tienen contextos de demasiados compromisos en ese aspecto. Compromisos económicos, compromisos sociales, o sea que empieza a desgastar mucho el tener un contexto de cercanía y donde se construyan a lo mejor comportamientos eróticos, ¿no? En esos juegos de seducción y agréguenle que también sentimos pena en algunos escenarios de preguntar, ¿no? De experimentar cosas, de innovarse en esa relación con nuestros comportamientos. Entonces se vuelve una gran carga donde los hombres dicen en algún punto es que yo siento que no sirvo porque no se me para. Uh-huh. No se me para, estoy así como rebasado. Tengo que pagar esto, tengo que pagar el otro y luego la demanda de ella es que sí me gusta, sí la deseo, pero me rebasa, o sea, no puedo, ¿no? Entonces el hecho de buscar nuevos caminos, sobre todo de atender principalmente los contextos tan demandantes que sí tenemos en el día a día, claramente que van a empezar a impactar en ese sentido. Y obviamente empieza a trabajar esta intrusión de decir, pues sí, pues ya no va a jalar esto, toda esta parte, la mente, ¿no? Empieza ahí a meter el pie. El diablito empieza a meter el pie, sí. A susurrarte en el oído. Oye, y en este caso, ¿qué es lo más recomendable? Que, por ejemplo, el hombre que tiene esta situación de disfunción eréctil vaya a terapia individualmente
¿O es más conveniente una terapia en pareja o ambas cosas? Mira, ese también es otro tema de debate. Lo más importante primero es contextualizarnos en cuál es el entorno de intervención que sí tenemos. ¿Por qué? Porque obviamente hay que notar qué hacemos en la primera sesión. No aplicamos nada, sino te voy a conocer. Platícame de tu entorno. ¿Cómo estás viviendo actualmente la relación? ¿Qué está pasando? ¿Cómo el panorama, no? Porque tenemos que tener un punto de partida para decir que sigue más allá de los protocolos. ¿Por qué? Muchas veces, ¿por qué se queda limitado el protocolo? Porque no nos damos la oportunidad de conocer primero el entorno y ver qué ajustes vamos a ir haciendo ahí en ese sentido, porque en un momento a la pareja le cuesta mucho trabajo meterse a la intervención para entrenarse nuevas habilidades, para saber cómo vamos a acompañar estas situaciones en pareja, porque tenemos una idea de lo que es la psicoterapia, entonces no vaya a ser que se abran otras cosas y son muchos, entonces hay que tener mucha orientación. Por ahí yo encuentre también Otros cositas temas, en las que ajá. tengo que trabajar y ya no me gustó tanto. Claro, y definitivamente sí hay cositas porque la pareja ellos tienen que aprender a sortear lo que está sucediendo porque es de dos. Entonces muchas veces siempre tenemos que trabajar con lo que existe porque se les orienta a los masculinos de decir, bueno, ni modo, tu pareja en este momento no quiere insertarse, vamos a darle espacio, pero no quiere decir que no podamos hacer algo al respecto. Ok. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar a trabajar de esta manera y vamos a ver si en un momento más adelante se suma una psicoeducación tu pareja para que podamos ir sumando más esfuerzos, ¿no? Entonces, es todo esto donde sí hay que ver primero dónde estamos parados. Ese es el punto número 1. Wow. Es complejo, ¿no? Como que me viene a la mente si hubiera una guía de cómo, o sea, como tipo tips de para alguien que tiene disfunción eréctil, pero creo que depende mucho del caso y puede ser muy complejo. Pero bueno, en general, ¿qué crees tú que es lo que más les ha funcionado a las personas que tú has tratado y que han tenido éxito en el tema de disfunción eréctil? Sí, la cuestión en pareja. Y yo creo que sí, la cuestión en pareja, ¿por qué la menciono? Porque construyen habilidades en conjunto. Es muy reforzante el hecho de que la pareja se puede insertar en ese sentido y empezamos a administrar los tiempos de cercanía, nuevas formas. Se maneja una parte que lo llamamos conciencia de sí mismo, del otro y del entorno. En esos 3 solones se tiene que manejar esa parte de las interacciones para que haya mucha reciprocidad en lo que se tiene que trabajar en ese aspecto. Otra cosa también es la orientación puntual, tanto de la parte médica como de la parte conductual, porque sí resuelven muchas ideas centradas en que se metieron a buscar en internet, el amigo les dijo... Están buscando soluciones El primo del amigo mágicas. me dijo que... ¿Y qué tipo de cosas te han contado que encuentran en internet? Pues desde pastillas de que no, pues yo encontré una pastilla que dice que a tantos días se me va a parar y cuestiones así. Okay. Porque fíjense qué importante, en algún momento, ¿qué es lo que pasa? Que consumen el Viagra, pero es tanto la parte cognitiva de focalizarse en ellos que no funciona. Wow, O qué sea, frustrante. y dicen, no, pero es que cómo puede ser posible si esta pastilla hace tiempo me la recomendaron. Entonces van con el urólogo y el mismo urólogo les dice, o sea, sí, hasta el fármaco tiene un límite, porque tú estás focalizado en que no sirves y estás aumentando las dosis de preocupación en ese aspecto y no va a funcionar. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Que vas a aumentar dosis y eso ya está mal porque vamos a generar otras cosas. ¿Hay gente dependiente al Viagra? Sí. Ah, sí, hay como Sí, adicción. pues es... Oh. Fíjense que, por ejemplo, desafortunadamente no todos los médicos logran entender
que el recetar un fármaco se puede volver una conducta muy evitativa, por decir algo, ¿no? Lo que vamos a fomentar si no tenemos una base sólida. Y yo me apoyo mucho de los profesionales en ese sentido, sobre todo de medicina interna, porque el mismo médico internista dice, sí, algunos colegas no entienden el impacto de no hacer análisis fidedignos para sustentar el consumo farmacológico. Porque, dicho de eso, pues estamos promoviendo conductas de escape, pero a toda costa. Viagra para todos. Pues sí, me voy a tomar esto, en vez de buscar otras alternativas más ecológicas, yo ya sé que con esto se me va a parar, me la tomo y listo. Y ya no tengo que evaluar qué está pasando en mi relación, no tengo que ir a psicoterapia, no tengo que ver qué pasa conmigo, es como funciona y ya. Funciona y ya. En algunos casos se llegan a pasar a la cocaína, por ejemplo, por el efecto que produce la cocaína. Y lo peor de todo es que estamos viendo este consumo de Viagra también en adolescentes. Adolescentes que a sus 17, 18 años pues tienen un cuerpo altamente funcional, pero es tanto la demanda de los contextos donde se van desarrollando que generan estas situaciones adversas de decir, híjole, ¿cómo voy a rendir? O que empiezan a experimentar otro tipo de escenarios. Teníamos un adolescente que a sus 17 ya está experimentando tríos e intercambio de parejas y condiciones así, en donde en efecto decía, es que yo no voy a rendir y mi reputación, o sea, fíjense, Wow. ¿y mi reputación cómo va a quedar? O sea, No estoy dando el ancho. no estoy dando el ancho. Para algo súper complejo que él ni siquiera tenía la experiencia consigo mismo de conocerse para poder participar en relaciones más complejas sexuales, ¿no? Como un trío, por ejemplo. Sí, y era una gran dosis de ansiedad y de frustración cuando no pasaba el hecho de la erección en la práctica, que sí, al final de cuentas estaba siendo farmacodependiente de ese lado. O sea, sí es una línea muy, muy delgada, porque el sexo es como esa parte que te da un brote de sensaciones. O sea, definitivamente va a estar a la orden ahí, ¿no? Oye, y también me da curiosidad preguntarte la relación de este tema de disfunción eréctil con la edad, porque sé que también hay, o sea, ahorita hablábamos de temas de problemas de pareja o situaciones que puede haber muy de pareja, pero también llega a pasar que a partir de cierta edad sea más común que pasen estos problemas, que te busquen más en la consulta. Fíjate que sí, pero notamos más este aspecto de los factores de autocuidado que tuvieron a lo largo del camino. Porque, por ejemplo, como menciono, como la primera línea es esa parte interna, ¿qué nos hace referencia el médico siempre en esa parte, no? Fíjate que pues tuvo un mal autocuidado de sus condiciones de salud y pues actualmente pues a sus 50 años pues ya no da, ¿no? Me gusta porque ¿qué aprendo en el sentido del trabajo multidisciplinar a no generalizar un punto de la edad? Porque sí hay personas de avanzada edad que han tenido condiciones de autocuidado muy significativas que aún gozan de una sexualidad plena, por así decirlo, en cuanto a que tengan una erección o condiciones así. O inclusive hay una genética que puede respaldar esa parte. O sea, sí hay que tomar en cuenta esos aspectos. Entonces, ¿qué pasa cuando llega una persona de 50 años en ese sentido y tiene compañeros de 60 años que todavía tienen sexo, ¿no? Pues claramente se ve agobiado. Claro. Pues decir, no, pues es que yo algo me pasa, ya no sirvo y condiciones así, ¿no? Ajá. Entonces, siempre es orientarlos mucho en ese sentido de literalmente ver que hay alternativas como consecuencia de los autocuidados que ha tenido a lo largo de su vida. O sea, hay que aterrizar en ese sentido. A mí me encantaría que no probaras estas alternativas, pero podemos ir muy bien. Lo podemos socializar muy bien para que puedan ser funcionales en ese sentido. Qué importante esto que dices, porque creo que tendemos a generalizar como que por la edad entonces
todos los hombres van a tener dificultades, ¿no? Con disfunción eréctil. Y es muy importante voltear a ver que no es la edad un predictor, sino los otros factores que a veces dejamos de prestarles tanta atención. Creo que no es cuántos años has vivido, sino cómo los has vivido, ¿no? O sea, no es que tengas, no es lo mismo tener 40, pero haber fumado desde los 10, a tener 40 y nunca haber fumado. O sea, es un cuerpo que va a tener un impacto diferente, o alcohol, o cualquier otra cosa, ¿no? No oxigenan igual. O sea, luego dicen, no, pero es que como, es que llevas 35 años fumando. Tus niveles de oxigenación pues ya no son los mismos, ¿no? El pene necesita oxígeno, por así decirlo, pero en este momento pues no tienes buenos niveles de oxigenación, entre otros factores, ¿no? Entonces hay que ir aterrizando todo eso. Oye, y ese es el principal tema que llega en caso de hombres, me imagino. Y en el caso de las mujeres, o bueno, ¿qué otros temas llegan con frecuencia al consultorio, además de disfunción eréctil? El vaginismo porque muchas veces pues tenemos situaciones de abuso sexual. Cuéntanos un poquito qué es eso para quien no lo conoce. Sí, el vaginismo es cuando hay una contracción de los músculos vaginales que hace dolorosa la penetración. Entonces pueden ser por causa involuntaria la contracción o también por factores voluntarios, en donde ya es una acción mecánica, un comportamiento de... Como de evitación. De tensar, a raíz de factores que fueron altamente aversivos para la persona. Entonces, otra vez, ¿no? Tenemos que nadar entre, a ver, qué tanto es esta parte de los factores orgánicos que estén promoviendo eso, porque también se ha visto que algunos nervios, cuando se dañan, pues precisamente hacen esa contracción. Entonces tenemos que apoyarnos desde esa parte experta en ese sentido para ver qué líneas de intervención vamos a tener. Y obviamente, ¿qué es lo que sucede? Que muchas veces cuando son por factores orgánicos comprobables, muchas veces las mujeres no se dieron cuenta y lo vuelven una condición de no, pues, lo mismo, ¿no? Otra vez, no, pues es que me duele, me cuesta mucho trabajo decirle a mi pareja. Y en esta falta de comunicación, de atención a la salud, de porque lo dejamos, nunca nos involucramos en saber más y todo esto, pues se generan otras condiciones que ya no es el problema. Imaginemos por un momento que fuera como una capa de cebolla en donde el vaginismo es el centro, pero ya hay N factores que tenemos que atender primero para llegar al centro, ¿no? Ok. Entonces ese es el tema bien importante. Cuando es por base de trauma, obviamente pues hay que meterse en otras formas de intervención en ese sentido. Pero sí hay que evaluarlo muy bien porque no tiene la misma génesis lo del vaginismo en este caso, ¿no? Y pocas veces se logra atender. Desafortunadamente llegan ya cuando hay otras condiciones más exacerbadas. ¿Cómo cuáles? Por ejemplo, que ya hay inclusive espasticidad en los músculos de la ingle, wow. Que por ejemplo ya está afectando inclusive la parte de la orina, condiciones así. Ya inclusive por tantos factores de nervio o ansiedad, nos dice la ginecóloga, ya tiene cistitis, ¿no? Ya está generando todo esto. Entonces sí hay que atender esta parte ya más en ese trabajo multidisciplinar. ¿Y cuáles son los factores, Aaron, que tú has identificado como para no atenderlo como de manera más inicial el problema? Yo creo que no tenemos buenas orientaciones desde nuestra familia en cuanto a una educación sexual de atención temprana. En ese sentido. Un ejemplo muy común es llega una niña al consultorio, la lleva a su mamá porque según tiene comportamientos asexuados y ella le llama así comportamientos asexuados. Es que dice la maestra de la primaria que la niña se talla en la banca, ¿no? Y dice que qué educación le damos en casa y la mamá llena de ideas, ¿no? Entonces pues le dije, vas a tener que ir a ver a la ginecóloga
para que primeramente le hagan un estudio para ver si no tiene alguna condición. Infección, alguna Ajá, cosa, ¿no? Ajá. en su vagina, ¿no? Tú la has observado y todo eso. En el momento que yo dije, tú la has observado, ¿cómo voy a observar esas cosas? O sea, ya nos habla de un escenario. Ajá. Entonces, sí tenemos que ser muy cautelosos y yo tengo que observar que dentro de esas intervenciones la postura de mi género también es un problema porque lo hemos notado, o sea, ¿y cómo usted me habla de esta forma? ¿Qué le parece si va con la ginecóloga? Sería lo más adecuado y me informa a mí. Si no se llegara a sentir cómoda con esta intervención, con todo gusto podemos canalizarla con una colega para que le dé seguimiento a todo esto. Ujú. Porque tenemos que ver todos esos escenarios, ¿no? La niña tenía una infección porque el algodón le hacía reacción en sus partes, aparte de que tenía una mala higiene la niña. Ajá. Pero, pues la mamá, entre todo su bagaje en ese sentido, pues nunca se metió con ella en estas cuestiones de la higiene, ¿no? Ujú. Entonces, Siento que las dos emociones principales que son un obstáculo son la vergüenza, o sea, creo que hay mucha vergüenza de por medio de, ay, ¿cómo te voy a decir de eso? Y ni siquiera nombrar las partes del cuerpo por su nombre, como son, ¿no? No decir pene, vagina, vulva. Y por otro lado, la culpa, ¿no? También como ya en adultos a lo mejor de sentir esta culpa de, no sé, a lo mejor me está doliendo, pero pues no debería dolerme porque pues entonces mi pareja no puede disfrutar la relación sexual y entonces hay vergüenza, hay culpa y creo que el miedo, ¿no? También muchísimo miedo de qué va a pasar y qué me van a decir y mejor espero a que se pase y dejo el tema ahí a ver si se arregla solo. sí, se va volviendo una bola de nieve que crece y que crece y que crece, ¿no? Sí, es muy, muy, muy delicado en ese sentido. Además del vaginismo, la disfunción eréctil, ¿te viene a la mente otro tema que sea muy común? El deseo sexual, Ok. por ejemplo, el deseo sexual, ¿no? El deseo sexual porque en efecto es que van mucho de la mano las condiciones que nosotros vamos a gestionar en ese contexto sexual. El deseo sexual, porque otra vez pues no nos sabemos cómo erotizar, ¿no? No sabemos cómo prender el motor, como dirían en la jerga cotidiana, ¿no? O sea, porque todo se vuelve muy mecánico, ¿no? Te bajo la ropa interior, te penetro, acabo, me voy. O sea, a veces son condiciones, o sea, muy así, en donde la pareja pierde estos contactos de, pues vamos a saber qué nos gusta, vamos a ver qué me gusta a mí, dónde te gusta que te toque, ¿no? ¿Qué te gusta que te diga? Que te diga, que veamos, que te vistas, ¿no? O sea, es una serie de condiciones que otra vez vuelve a impactar los usos y costumbres porque hay mujeres que tienen contextos muy rígidos donde no hay esa libertad de exploración. Entonces, por decir algo, ¿no? Ahorita acordándome del baile, o sea, hubo una usuaria que se excitaba bailando. A ella le gustaba el tango y dice, es que yo bailo tango porque... No, qué bárbaro, ¿no? El acercamiento, la coquetería, lo que tiene el baile, dice, es un contexto sumamente erótico para mí. Ajá. Y yo quisiera que mi marido se sumara a bailar conmigo, pero le da pena que cómo él va a bailar como esos que están ahí vestidos así. Y es muy frustrante. Entonces ya empezaba a impactar en ese sentido de, pues es que yo ya estoy hasta la madre, estoy así, de ponerle el cuerno, ¿no? Justo. Con uno del tango. Justo, con uno del tango, ¿no? Pero lo quiero tanto que, o sea, estoy dividida, ¿no? Entre esto que ya siento que me consume y pues respetarlo ahí porque sí lo quiero, pero no se apertura, ¿no? Wow. Yo creo que uno de los temas del deseo sexual es personal, ¿no? O sea, como que las personas llegan sin identificar cuáles son las cosas que los hacen a ellos mismos tener este deseo sexual. Porque es difícil comunicarle al otro algo que no tienes claro. Exactamente. Los límites de nuestro lenguaje son los límites de nuestro mundo, literalmente. ¿Por qué? Porque en efecto, como bien dices, yo no sé
o no sabía que sentía estas cosas. Entonces, ¿qué es lo que pasa, no? Muchas veces el tema de la infidelidad, que es de los que impactan mucho en el sentido de cuando se rompen las lealtades y todas estas cuestiones, va mucho por ese lado, ¿no? Hombres y mujeres empiezan a experimentar cosas con él o ella o del mismo género, inclusive, que yo no siento con mi pareja, ¿no? Entonces es algo nuevo y no sabemos tener esta comunicación abierta de decir, me estoy experimentando así, estoy sintiendo esto. Por poner un ejemplo, no generalizo de que todo funciona así, pero algunos escenarios no tienen esa comunicación de poder discernir entre, a ver, esto es nuevo para mí, no lo había experimentado, porque le empiezan a dar otras connotaciones, inclusive de seguridad, de amor, ¿no? Cuando es meramente sexual. ¿Me explico? Entonces, sí viene hay que ponerle orden a las cosas. Los amantes, ¿por qué no duran, no? Por ejemplo, en un punto, porque pues es pasión. No viven 24/7 compartiendo gastos en ese sentido, ¿no? Es pasión y duran. Entonces, todas esas condiciones de comenzar a orientar bien a la persona en todo lo que conlleva el contexto de su cuidado sexual, sí implica derrumbar todos esos mitos que se tienen en ese sentido. Y también creo que ahí entra el tema de los tabús. Alguna vez un psiquiatra me decía algo así como... Tenía una frase así como cuando la gente va a la cama tiene que dejar afuera los tabús y cualquier idea preconcebida del sexo, porque entonces no vas a disfrutar nada, ¿no? Y entonces pensaba, por ejemplo, ahorita que decías, esta mujer se excita bailando, que a lo mejor puede ser algo que yo sí he escuchado en el contexto del baile de bachata o de salsa, que creo que es muy común. Pero ¿qué pasa con las cosas que no son tan comunes en teoría, ¿no? Por ejemplo, algunos fetiches, algunas cosas que alguien podría decir como, ok, qué raro, que te excita eso, y entonces la otra persona se pueda sentir juzgada o avergonzada de expresar que le excita, no sé, ¿qué cosas has escuchado? Seguro 1,000,000. ¿Qué cosas no has escuchado? ¿Has escuchado y cómo la gente toma esto de, por ejemplo, los fetiches o las cosas que excitan y que no son tan comunes? Sí, son un problema, porque, por ejemplo, el caso que se me viene ahorita a la mente, muy, muy marcado, que la verdad fue un gran aprendizaje para mí. Llegó un señor muy, muy estructurado, abogado, muy propio. Uh-huh. Y yo la verdad pues no me imaginaba el escenario que nos íbamos a enfrentar, ¿no? O sea, no, pues vengo por un tema, problemas con mi esposa. Bueno, pues dije, problemas con su esposa, ¿y por qué lo refiere el urólogo para acá, no? No, pues es que traigo un tema de disfunción ahorita con mi esposa y así, ¿no? Pero nos podemos dejar ir por ese lado. El urólogo me dice, no tiene ninguna circunstancia que sea desde esta parte para no tener eso. Hay cosas que no me quiere decir. Yo le dije, vete a terapia. Y bueno, a mí me parece que tiene muchos esquemas, ¿no? Como lo menciona el urólogo. Ok, ya llega y todo eso. En la exploratoria, pues sí, nos costó, yo creo que unas 3 sesiones llegar a ese punto. Ajá. Porque lo que les digo, o sea, muchas veces en estos temas sí, tener el acercamiento de la confianza, primer lugar importantísimo, y al final me dice, es que yo ya no puedo tener relaciones con mi esposa. Y sí le digo, mira, es que hay algo que siento que no estamos avanzando. Siento que por favor ya dime lo que está pasando aquí. Sí, le digo, siento que no estamos avanzando y veo que ya llevamos la 3ª sesión y yo no me atrevería a que me estés pagando y seguir en esta incógnita, ¿no? Te soy honesto, yo creo que no te está funcionando, a lo mejor no sé qué tenemos en la dinámica, pero yo percibo una barrera en este punto. Bueno, está bien, te voy a decir, a mí me gusta mucho, dice, fíjense, ahí para y me dice, bueno, mi esposa me encontró unos tickets
en este sentido de una compra de una lencería fina, un vino fino y tabacos finos y unos tacones de calidad, ¿no? Y pagué un hotel bastante caro. Y él me dijo, ¿qué tú pensarías de eso? Le digo, no sé. Le digo, la verdad, no sé. A ver, te doy unos tacones, unos tabacos, un hotel. ¿Qué harías con eso? ¿Qué harías con eso, no? Entonces, para resumirlo, me dice, pues es que yo gusto de vestirme con esta lencería cara, de sentir esos tacones finos y de beberme una copa del vino que me gusta con un puro y caminar en la habitación. Dice, eso como que me excita, ¿no? Wow. Pero como te podrás dar cuenta, yo tengo una posición que cuidar, yo tengo esto, yo tengo el otro. Y pues no es un tema que me sea fácil de comunicar en pareja, ¿no? Porque mi señora creo que ni de broma lo va a aceptar. Yo no quiero acabar con mi matrimonio. Ok. Entonces, pues la lógica pensar es que sí, pues me está engañando, ¿no? Porque encuentro esto, lo otro y aquello, sí, ¿no? tiene todo, o sea, dirías es obvio, así, ticket de hotel, tacones, lencería fina. Lencería fina, ¿no? Se llevó a alguien a un hotel, obviamente. Claro, por poner algo, ¿no? Entonces, ¿qué se tuvo que hacer ahí? Pues trabajar con el acercamiento de las dos posturas, ¿no? Lo mismo, decís que no, es que me aterra. Y tuvieron que construir una relación en ese sentido porque dentro de los esquemas que él pensaba de su pareja claramente también tenía sus cosas, sus placeres que difícilmente lo comunicaba a él. Entonces ambos estaban en una postura donde tenían que cuidar esa parte y ahí hay que orientarlos muy bien en ese sentido porque no se versa mucho en los contextos de sexualidad, pero la parte social de las personas hay que cuidarlas mucho. Porque hemos tenido casos donde han tenido malas orientaciones, donde el hecho de que cuiden su parte social es vista como algo malo, como cerrarse a la experiencia, una serie de ideas que me parece que no son tan objetivas, porque nosotros como personas sí tenemos que cuidar nuestra parte social. Porque no estamos en contextos y no van a cambiar de aquí en un rato que puedan aceptar los placeres que podemos tener nosotros. Es muy válido cuidar esa parte. Entonces ellos decían, pues es que ¿cómo vamos a hacer? ¿Y quién se tiene que enterar? ¿No? Qué bonito que lo puedan disfrutar en pareja porque esas son sus complicidades. Claro. Y empiezan a hacer un match en ese sentido de decir, sí, esto es de nosotros. ¿No? Wow. Y qué rico es que nadie se imagine todo lo que vive en esa parte, ¿no? Ajá. Pero por decir eso de las condiciones que se pudieran ver raras, ese es el tema. ¿Qué es raro en ese punto, no? Pues todo, ¿no? Todo lo que no sea socialmente visible en una película de Hollywood y que veas como así es el sexo, ¿no? Hombre, mujer. Lo que no caiga en el estándar, ¿no? De pelis, series, como de, sí, se ven, se besan, se quitan la ropa, tienen sexo, ya está. Y todo lo demás. Sí. Es fuera de lo común. Está fuera de lo común. Fuera de lo común. Fuera del estereotipo y es difícil para la sociedad. Yo quisiera ir cerrando con el tema de la comunicación justo, ¿no? Porque, bueno, en este caso estaba súper complicado. Me imagino a ese señor y la verdad qué valiente que haya decidido pues intentar salvar su matrimonio a través de ser honesto, pedir ayuda. O sea, me parece esperanzador pensar que hay gente así en el mundo y yo también hubiera aprendido muchísimo si hubiera sido su terapeuta. Pero también pienso en temas mucho más simples que son tan difíciles de comunicar como pues lo que ya sabemos muy común, ¿no? Orgasmos fingidos, mujeres que no le están diciendo al novio pareja o novia pareja lo que estás haciendo no me está provocando nada. Así como... Yo creo que es un tema súper relevante porque más allá de eso, a mí sí me ha tocado que chicas tengan dificultad para decirle inclusive usa condón y lo acepten porque no tienen... inclusive me lo han compartido como no tengo la habilidad en ese momento de decirle algo porque no sé cómo...
porque me da pena, porque me siento incómoda por el rechazo. Porque voy a romper el momento romántico. Y aceptan cosas en el momento del acto sexual, que son cosas que ni siquiera quieren, como no me toques así, esto no me gusta, no hagas tal cosa, porque en ese momento no tienen la habilidad para comunicarlo. Sí, en ese tema es muy importante porque sí tenemos condiciones muy exacerbadas de chicas que inclusive en el hecho de satisfacer va mucho en esta condición de cuando hemos visto que hay parejas que ven mucho porno. Uh-huh. Entonces le dicen a su pareja, yo quiero que te vengas así como la de la película. El líquido, ¿no? Así con tu squirt. Con un chorro de squirt gigantesco, como se ve que es tan normal en el porno. Entonces, pues lo triste de todo eso es que las chicas dicen, pues yo me tengo que tomar agua y literalmente me hago del baño. Pero la verdad no lo disfruto. Uh-huh. Uh-huh. Y me siento atrapada en una situación donde nuestros diálogos, no, o sea, a mí no me gusta así, yo desearía más contacto, o inclusive en algunos momentos dice, a mí me gustaría que fuera más él, más agresivo, ¿no? Pero me da miedo pedirlo, porque no sé qué vaya a pensar de mí en esos diálogos, ¿no? Uh-huh. Entonces, el primer punto que hemos visto que cuando se empiezan a abrir esos diálogos es muy normal que venga ese impacto, pues, de realidad en la parte masculina, ¿no? Cuando se tienen esas relaciones, o inclusive también en relaciones del mismo género, ¿no? Así el desencanto de descubrir que no era como la satisfacción, ¿no? Pero la barrera como oportunidad siempre se trabaja en ese sentido de decir, es una oportunidad para mejorar nuevas condiciones en ese sentido. Entonces, pero sí lleva una parte de dificultad porque muchas veces, si yo les dijera que abandonan el proceso, les estaría mintiendo. O sea, dicen, no, se acaban las relaciones. Algunos que sí logran entender esa parte para mejorar la relación en el aspecto de la intimidad, lo hacen crecer todavía más. Y pueden ser relaciones muy fructíferas en ese sentido. Sí, creo que si se logra cruzar esa línea se puede llegar a lugares muy interesantes. Y creo que también a los hombres debe sucederles, o sea, yo he platicado mucho con amigos, tanto en relaciones heterosexuales como en relaciones del mismo género, la dificultad de comunicar un montón de cosas también a la mujer o a otro hombre, por lo que pueda pensar, por también, o sea, creo que de los dos lados, hombres, mujeres, relaciones homosexuales, heterosexuales, hay un montón de cosas preconcebidas, como de estereotipos o ideas preconcebidas de cómo debería de ser el sexo, o qué se supone que le gusta a las mujeres, qué se supone que le gusta a los hombres, y pues no a todo el mundo le gusta lo mismo, ¿no? En algún momento platicaba con alguien que me decía que tuvo un encuentro sexual con un hombre al que no le encantaba, no le gustaba el sexo oral, por ejemplo, y esta persona, una chica, decía, es que cómo puede ser posible, porque pues a todos los hombres les gusta el sexo oral, ¿no? O a todos los hombres, y es como, pues no sé, es que nunca nos lo cuestionamos, solo dices a todas las mujeres les encanta esto. Y sí es así, o sea, como todos estos estereotipos también creo que afectan un montón, ¿no? Sí, porque en efecto lo primero que hay que orientar en ambos casos es ir con el no saber. El no saber y estar presente y atento de esa interacción, porque ahí está el acercamiento natural. Uh-huh. Cuando vamos con ideas preconcebidas, estamos destinados a tener un mal sexo. Porque vamos con la idea del experto o la experta o las generalizaciones y pues no, es un gran error porque pues sí, no todos funcionan igual, ¿no? Los hombres luego dicen en sesión, yo no soy una máquina sexual. O sea, y me da miedo decirle que, o sea, que le baje 2 rayas a sus exigencias porque es mucha presión. Yo sí creo que hay muchos tabús de ese tema, como esta parte que los hombres tienen que durar tanto tiempo, ¿no? Como un buen sexo tiene que durar, porque hasta lo he visto así como en TikTok y así, no sé ni cuánto tiempo. Y de repente el hombre
está dándolo todo y a lo mejor la chica está como ya por favor, llevamos años aquí, ya ni siquiera me está gustando y ninguno de los dos lo está disfrutando porque se supone que un buen sexo dura un buen, ¿no? Y hasta hay bromas de, ay, qué poquito duras y eso, como si la duración larga fuera proporcional al placer, ¿no? O sea... Sí, sí genera, o sea, demasiada tensión en ambos casos, porque sí, ¿no? O sea, todos esos tabús de, pues yo voy de ritmo en ritmo, y ya porque no se duró tanto ya está mal, o la cuestión del tamaño, condiciones así. Ajá. Había un chico que tenía un pene demasiado prominente y para él era un problema, porque decía, no, pues es que todas me dicen que las lastimo y no lo gozo. De verdad no lo gozo, es muy insatisfactorio. Entonces son esos como cosas que a veces pensamos, Sí. pero en realidad no son como lo vemos, ¿no? Y también es me gustó mucho lo que dijiste de no ir en esta posición de experto o de experta, porque también creo que las personas a veces podemos caer en este ego inflado, que es un error en cualquier área de la vida, no solo en la sexualidad, de, no, yo he tenido tantas parejas y wow, tengo tanta experiencia porque tengo sexo desde los 12 años, ¿no? Entonces, así como, yo lo sé todo y vengo en esta interacción sexual a enseñarte seguramente porque no sabes todas las cosas que sé hacer. Y a lo mejor de esas 10,000 cosas que sabes hacer, ninguna le gustan a él o a ella, ¿no? Y lo mismo a lo mejor una chica que es como, no hombre, yo me las sé todas y de repente es como, sí, pero es que la cuestión es que a él o a ella no la conoces o no lo conoces y a esa persona le puede gustar algo que ni siquiera has hecho o conocido en tu vida o una forma o un ritmo o una duración que no sueles tener, no sueles hacer y es lo importante de ir en blanco, ¿no? Sí, claro. La predisposición está destinada al fracaso, es una realidad. Ah, no, yo creo que sí te tropiezas con tus pensamientos, o sea, como no lo o sea, inclusive como tú mismo, como tu autojuicio y crítica del no lo estás haciendo bien, no soy lo que el otro espera. O sea, yo sí creo que inclusive puede pegar en tu autoestima, ¿no? Entrar en estos pensamientos de minusvalía respecto a, seguro ya tuvo 20 parejas que lo hacían mejor que yo, ¿no? Entonces, Ajá, de comparación. Es que justo eso, por ejemplo, en el entrenamiento terapéutico, nosotros, para propiciar esos contextos de acercamiento, o sea, el principal punto a trabajar también es la sexualidad del terapeuta. Claro. Porque esos comportamientos los vamos a poner ahí en la sesión y vamos a perturbar el avance. Entonces, cuando los que están enfrente de nosotros decimos, sí, pues yo también lo he pasado. ¿Cómo? Pero tú eres el terapeuta. No me exime de... Ajá. También me canso, de repente no quiero. O sea, esa cuestión falible dentro de la sexualidad, ¿no? Es muy importante. Wow, está súper interesante. A mí me gustaría ir cerrando con algunos, siempre tratamos de dar algunas perspectivas generales. ¿Qué te gustaría decir si alguien que nos esté escuchando, no sé, sospecha que puede tener algún problema en el área sexual, si a lo mejor tiene muchas dudas y cosas que no sabe si están bien, si están mal, si está teniendo a lo mejor dificultades en sus relaciones de pareja o consigo mismo, ¿no? También a veces, ¿cuáles son como las perspectivas que compartirías respecto a esto? Pues sí, mucho de acercarse, sobre todo, lo voy a decir inclusive puntual, ¿no? Sí buscar como la alternativa de una orientación de medicina interna. Primero, ¿no? Si estoy notando que algo está pasando, cansancio excesivo, que no se me para, no hay una situación de deseo sexual, condiciones así, ¿no? O tengo muy rígidos los músculos, todo esto. Si hay que buscar esa orientación experta, primero que nada con el médico internista, vale la pena para que nos dé una orientación en ese sentido y de ahí podamos derivar. Si tengo de la mano a un terapeuta de corte conductual enfocado en la sexualidad, es muy importante acercarse con ellos y plantear las alternativas y las posibilidades de tener un trabajo multidisciplinario en ese sentido.
Nosotros, dentro del instituto, nos pueden buscar ahí en Facebook como DOGEN, Instituto de Terapia Conductual. En algún momento nos llegan preguntas en ese sentido, por algunos escenarios donde compartimos estas cosas. Con toda confianza también pueden preguntar en ese aspecto cuáles pudieran ser las líneas centrados en lo que llamaríamos la sintomatología, lo que estoy observando que está pasando conmigo, en ese sentido, ¿no? Vale la pena siempre preguntar y no siempre basarse en las opiniones del amigo de confianza. De Google. No basarse en lo que dice Google. Le pregunté a Google en las respuestas frecuentes. Sí, creo que... Sí, no. Esta parte, yo me quedaría mucho con eso. Es válido buscar, uno que cuando tiene curiosidad puede buscar en Google, puede preguntarle a los amigos, pero no quedarse solo con eso, ¿no? O sea, yo veo un lado positivo en platicarlo con amigos o amigas, porque a veces puedes descubrir que esto que crees que solo te está pasando a ti, en realidad le está pasando a tus otras 5 amigas y es como, ay, no, claro, pensé que solo era yo, ¿no? O que ya le pasó a alguien y lo resolvió de alguna manera. Pero quedarte solo ahí te deja con muy poca información y con solo una versión de lo que estás preguntando, cuando puede haber un montón de otras cosas que los expertos saben y que hay que acercarse a quien toca o ver al menos qué página estás consultando, dónde lo estás consultando. O sea, no es lo mismo que te salgan unas respuestas de un instituto de sexualidad a nivel internacional a que sea como un foro de gente que pone sus opiniones y que están igual de perdidos que uno, ¿no? Entonces, sí, claro. Eso es algo. Y yo también diría que alguna vez creo que en la facultad, en algunos temas que nos enseñaban de sexualidad, me quedó siempre muy grabado esta parte de que dicen muchos libros de sexualidad sobre que el órgano sexual más importante y más grande o más valioso, no sé, es el cerebro. En el sentido de cómo a veces sí se enfoca todo en los genitales y en el deseo sexual, los problemas sexuales van muy enfocados a la parte genital o de las zonas erógenas y se pierde mucho toda esta, pues, maravilla que tenemos en la cabeza, que es el cerebro y que puede ser tu gran aliado o tu gran enemigo en cuestiones de sexualidad, ¿no? Creo que toda la cuestión del deseo sexual, de los problemas de sexualidad, se pueden trabajar mucho desde el cómo pensamos, el qué nos damos chance de imaginar, de pensar. Y si no está funcionando muy bien las cosas aquí arriba, creo que vale la pena ir a terapia. E incluso, no sé, también aconsejaría que si lo que sientes es vergüenza, no tienes que decirle a tu terapeuta, mira, lo que pasa es que yo tengo este problema sexual. Puedes empezar por decirle, tengo un problema y me da vergüenza decirlo y tal vez me tome muchas sesiones hacerlo, pero lo voy a intentar. Y así como ir de pasitos. Claro, progresivamente es mejor, totalmente. Yo solo quiero compartir que así como es importante atender diferentes áreas de la vida, como el trabajo, como la familia, como nuestras relaciones interpersonales, yo creo que si sienten una incomodidad de algo en su sexualidad, de lo cual tengan dudas, creo que atenderlo, ¿no? O sea, si les duele, o sea, si tienen un pie negro, una uña negra o si les duele el estómago, pues van al médico. Entonces, si hay algo en su sexualidad que, ay, como que no me encaja bien, me incomoda o me da como inquietud, atenderlo. Creo que voltear a prestarle atención a esas cosas, porque yo creo que dejamos a la sexualidad como algo que no es tan importante, como que la dejamos ahí en un cajón de, bueno, igual y si no tengo una sexualidad plena, pues no pasa nada. Y la realidad es que no, creo que podemos tener una sexualidad con la que cada uno de nosotros nos sintamos cómodos. Creo que eso no tiene que cumplir con la comodidad del otro y creo que sin importar a veces cuál es la vía, podemos tener una sexualidad con la que nos sentimos en paz, ¿no? Que no sea, que sea algo con lo que podemos conectar de una manera, una área de nuestra vida en la que conectamos de una manera agradable y que eso puede ser a través de tomar terapia, escribirle a Aarón y a su instituto, acercarse con personas y compartir estas cosas. Si ya voy a terapia, compartirle estas inquietudes a mi terapeuta, aún con todo y que mi terapeuta puede decir, bueno, tal vez yo no soy especialista en el tema, pero bueno, sí es importante y veamos qué hacer, ¿no? Con amigos, con otras personas, con el médico de confianza.
Yo solo recomendaría como la sexualidad no tiene por qué ser un área de tu vida en la que no explores sentirte bien como en las otras áreas de tu vida. Claro. Darle la misma importancia. Pues muchísimas gracias por estar acá. Bueno, ya dijiste tus redes sociales, ahí aparecerán para que también puedan buscar y pues poner sus dudas, preguntar. Claro. Esperemos tener otros episodios contigo sobre temas específicos de la sexualidad. Hoy como que abordamos todo en general, pero a ver si más adelante platicamos de otros temas específicos. Claro que sí. Y muchas gracias. No, ustedes. Sí, podríamos seguir hablando de muchas cosas, Aaron, pero bueno, pues por ahí también déjenos sus comentarios. Sí, déjenos sus comentarios, sus dudas y recuerden por favor activar la campanita de notificaciones en los canales de YouTube, en el canal de YouTube de nuestro podcast de Hazlo Simple y también seguir nuestras redes sociales de la clínica de atención psicológica que tenemos de Mantis para que puedan estar enterados de todo lo que vamos sacando. Muchas gracias. Muchas gracias. Bye. Gracias, Aaron.